Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y bienvenidos. ¿Sabéis qué tienen en común Grimnir, Gilles el Bretón, Magnus el Piadoso y Mikael Ludenhoff? ¿Realmente hubo 13 elegidos del caos? ¿Queréis saber quiénes fueron? Yo soy Roger y os lo pienso contar todo. Hoy tengo preparado un programa de trasfondo sobre uno de los dos grandes símbolos de Warhammer Fantasy. Uno de estos símbolos es el martillo de Sigmar, como sabéis, el Galmarad, que da nombre al juego, y el otro es el cometa de dos colas. Y es sobre este último en el que vamos a centrarnos hoy. Porque este fenómeno astronómico es una de las señales que siempre han precedido una época de grandes gestas y de poderosos héroes. Y no solo en el Imperio, sino desde Lustria a Nippon y desde Nehekhara a los desiertos del caos. Cada cultura le ha dado su propio significado, y en torno a él, en torno a este cometa, existe también la teoría del denominado Paladín de la Luz, un campeón mortal que surge en los momentos más difíciles para enfrentarse a los enemigos de la civilización. Vamos a buscar y cruzar todas las referencias que he podido encontrar sobre este fenómeno y luego podremos teorizar sobre este misterioso Paladín de la Luz. Y más de una sorpresa os vais a llevar. Y estad atentos porque esto también afecta al contexto histórico de The Old World. Y hablando de The Old World, esta semana ha habido varias novedades. Y es que después de años con noticias a cuentagotas, se están precipitando los acontecimientos. Primero tuvimos ración de novedades en la web de Warhammer Community, donde nos contaron cómo van a funcionar algunas de las reglas especiales que no teníamos claras, como el Armor Bane, por ejemplo. Y pudimos ver también el perfil de los Caballeros del Grial, que francamente nada tienen que envidiar a los Caballeros del Caos o a los Caballeros Sangrientos. Tenéis toda esta información colgada en su web, así que no me voy a detener hoy en ello. Lo voy a dejar para cuando haga un podcast resumiendo toda la información que ha estado saliendo estas semanas. En segundo lugar, hemos tenido también la noticia de la publicación de una nueva novela basada en el universo de Warhammer Fantasy, llamada Lord of the Lands, de Graham McNeill. Es una muy buena noticia que además del juego estén empezando, además de forma tan pronto, a publicar novelas en este universo, así que me alegro muchísimo de ello. De momento ha aparecido en inglés y tendrá como protagonistas las facciones de Bretonia y Reyes Funerarios. Y finalmente, ayer se filtraron un par de fotos que os pongo en imágenes de la caja de inicio de los Reyes Funerarios, con más de 90 minis, además del reglamento, y plantillas. Son muchas cosas y tenía que decirlas. Y aún hay más. Porque no quisiera empezar sin antes dar las gracias a los integrantes de Patreon que me ayudaron en el último podcast de trasfondo sobre Karl Franz a través de nuestra plataforma de Discord, a través de nuestro grupo de Discord. Francamente es genial poder contar con vuestra ayuda porque evidentemente muchos ojos ven más que dos. Y en este sentido también quiero anunciaros algo. Ya lo publiqué en mi cuenta de Instagram hace 1 o 2 semanas y ahora os lo comento por aquí. Estoy preparando el siguiente videoinforme de batalla de la Guerra del Fin de los Tiempos, el que seguirá a la batalla del Achenbad que tenéis en el canal. Y esta nueva partida será la batalla de la Maisontal, donde la hueste de no muertos de Arkan el Negro y de Heinrich Kemmler, junto a mi respetado Krell, van a tratar de penetrar en la abadía defendida por el barón Theodoric de Brion y el duque Gerrod de Kenels. La partida será con sexta edición, a 3.000 puntos por bando y con un tablero fabricado obviamente para la ocasión. Pero esta vez, y aquí la noticia, no voy a jugarla yo. No, vais a jugarla vosotros. O bueno, al menos 2 de vosotros. Quiero invitar a 2 miembros de Patreon para que vengan a inmortalizar esta partida con sus propios ejércitos. Esta vez yo me quedaré simplemente como locutor.
Así que animaos a apuntaros al Patreon de la Posada del Martillo. Y por otro lado, muchos de vosotros, me habéis escrito en ocasiones para ofrecer vuestra ayuda al canal. Pues esta es la mejor manera. Si queréis echarme una mano, si queréis que pueda seguir subiendo vídeos de calidad al canal, que pueda pagar el coste de estos videoinformes de batalla, os agradecería muchísimo vuestra ayuda. Así que os dejo el link el enlace en la descripción. Y ahora, sin más, vamos a lo que toca. ¿Qué es el cometa de dos colas? Pues se trata de un cometa que ha surcado en numerosas ocasiones el cielo del planeta de Warhammer y que posee la particularidad de tener dos colas. Aunque parezca mentira, esto no es un hecho fantástico. Los cometas de dos colas existen realmente. Los hay incluso de tres. Un cometa es un cuerpo formado habitualmente por roca y hielo, a diferencia de un asteroide que está formado de roca y metal. Pues bien, cuando un cometa se acerca a una estrella, se desprenden de él dos tipos de materiales. De la parte rocosa se desprende polvo y de la parte de hielo se desprende vapor. Por la diferencia de masa entre uno y otro material, ambos se desprenden del cuerpo en un ángulo distinto. De ahí que se manifiesten dos colas en su trayectoria. La mención más famosa a este cometa es aquella que aparece justo el día del nacimiento de Sigmar, es decir, en el año -30, porque no olvidemos que el calendario imperial se mide a partir de la coronación de Sigmar como emperador y no en función de su nacimiento, que ocurrió 30 años antes. Este fenómeno astronómico nos evoca claramente al nacimiento de Jesús de Nazaret en nuestro mundo, porque según el Evangelio de San Mateo, unos sacerdotes procedentes de Oriente, que en aquellos tiempos era el Imperio Parto, llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer. Habían llegado ahí guiados por una estrella. A partir de aquí, y con 1001 adiciones, actualmente se celebra el nacimiento de Jesús de Nazaret con un diorama. Un diorama con una estrella encima de una choza orca, con sanguíneos encima, un par de hombres bestia pasturando y con 3 reyes de los humanos llegando al lugar. 3 reyes en lugar de 3 sacerdotes, porque los magus en Persia no eran reyes, sino sacerdotes y astrónomos. Pero bueno, el caso es que una estrella había marcado el nacimiento del Salvador, del paladín de la luz. Hay varios estudios al respecto y no está claro si la luz en el firmamento que vieron aquellos magus, aquellos sacerdotes desde la antigua Mesopotamia, fue el cometa Halley, o una conjunción de 3 planetas o algún otro fenómeno. Pero el caso es que un cuerpo celeste marcó la llegada del Salvador de la humanidad. Pero aquí terminan los paralelismos. Ojalá Jesús de Nazaret hubiera llevado un martillo a 2 manos, tuviera un cuerpo de culturista y hubiera repartido mandanga contra las hordas romanas con el Galmaraz. Y no es que yo sea un gran devoto cristiano, es que soy pro-cartaginés. Pero bueno, que me voy del tema. La historia de Sigmar y del cometa de dos colas no apareció al inicio de Warhammer Fantasy, pero casi. Salió de la pluma de Phil Gallagher cuando estaba trabajando en la primera edición del juego de rol, que luego sería la que más o menos coincide en el tiempo con la tercera edición del juego de miniaturas. Y según las propias palabras de Gallagher, que podéis encontrarlas en el compendio El enemigo en las sombras, el tema del cometa le vino de una obra de Shakespeare, de Enrique IV. Pues bien, aunque el cometa de dos colas iluminara el nacimiento de Sigmar, el unificador del imperio, lo cierto es que tenemos referencias anteriores a nivel temporal. Así que vamos a repasarlas una por una. La primera referencia cronológica nos lleva al año -1200 a.C. Sigmar. En la trilogía de Nagash de Mike Lee, el cometa aparece en ese año, que es exactamente el momento en que Alcadizar reúne a los ejércitos de Nehekhara para luchar contra Lamia y su reina, Neferata. Para poneros un poco en contexto, si no habéis escuchado ese podcast, en ese momento Nagash ha huido de Nehekhara y se encuentra en el Pico Tullido,
en Nagashizar. Fue expulsado años antes por una coalición de reyes de Negekara con no pocos esfuerzos. Pero la ciudad de Lamia se quedó con sus libros, con los libros de Nagash, y además capturó a Arkan el Negro. Y Neferata, la reina del rey de Lamia, consiguió destilar un nuevo elixir de la vida para convertirse en inmortal. Pero Neferata no era Nagash. No tenía ni sus habilidades ni su inteligencia. Así que obtuvo un elixir con unos chungos efectos secundarios. Este elixir la convirtió a ella y a un reducido número de elegidos de su corte en los primeros vampiros. Más tarde supervisó el tutelaje y se enamoró de Alcadizar, el hijo del rey de Rasetra, que según habían pactado las ciudades, iba a inaugurar una nueva dinastía en Khemri. Neferata retuvo tanto tiempo como le fue posible a Alcadizar, pese a las protestas de las demás ciudades, e incluso le concedió un poco de su elixir, aunque parece que no era el auténtico, sino una versión más suavizada. Bueno, el tema es que al final Alcadizar se dio cuenta de las intrigas de Neferata, de su verdadera naturaleza y las verdaderas intenciones de su templo de sangre, y además de sus pretensiones imperialistas, así que huyó y se convirtió en un fugitivo. Gracias a su carisma, a su honor y a sus habilidades estratégicas y en combate, logró convertirse en un héroe por derecho propio y convenció a las demás ciudades de la amenaza que suponía Neferata. Y justamente en el año -1200, mientras estaban espiando los movimientos en la ciudad de Lamia y consiguieron interceptar a un vampiro que iba a reunirse con Nagash, el cometa de 2 colas sobrevoló el cielo. Pero la cosa no termina aquí. Este portento había sido predicho por el propio Setra el imperecedero, siglos atrás, cuando su espíritu apareció ante una sacerdotisa de los jinetes del desierto. Setra profetizó que bajo los auspicios de un cometa de doble cola en el cielo, los jinetes del desierto de Vagar encontrarían a un líder que les devolvería su tierra y su honor. Y este campeón no era otro que Alcadizar. Así que Setra conocía el cometa de 2 colas. Quedémonos por ahora con este dato. La siguiente mención aparece en el año -30 con el nacimiento de Sigmar. Y como os decía, este es probablemente el caso más conocido. Y la razón por la cual el cometa de 2 colas junto con el martillo son los 2 símbolos más evidentes del imperio. Y por extensión del propio juego. La descripción más detallada de su nacimiento no la encontramos en la trilogía de este héroe, también de Graham McNeill, sino en el libro The Life of Sigmar de Matt Ralph. En este libro se cuenta su nacimiento, fruto del rey Bjorn Melena Roja, de los Umberógenos y de su esposa Griselda. Los Umberógenos eran la tribu de humanos que vivía en los alrededores de Aldorf, aunque por aquella época no era más que un pequeño poblado y se llamaba Reitdorf. El sacerdote de Ulrich del poblado advirtió que los presagios auguraban una muerte cercana tanto para Griselda como para su hijo, y que solo la bruja del cercano bosque de Brackenwalsh podría actuar para salvarlos de este funesto destino. Con un puñado de sus mejores hombres, el rey y su esposa se fueron al bosque a encontrar a la bruja, pero encontraron su morada vacía. Y en ese momento, una partida de orcos les atacó. Y por si no fuera poco, Griselda se puso de parto en ese momento. En la escaramuza que siguió, muchos guerreros murieron, incluida la propia Griselda, pero Bjorn sobrevivió y encontró al recién nacido Sigmar entre los cadáveres y la sangre de los orcos que habían matado. Y fue entonces, en ese momento, cuando sobre el cielo pasó el cometa. Aquí tenemos una mezcla de fuentes de inspiración sobre el nacimiento de Conan el Bárbaro y de Jesucristo. Es que menuda combinación. Esta bruja que iban a buscar aparecerá posteriormente en la vida del rey de los Umberógenos, tratando de guiarlo a tomar las mejores decisiones para unir al imperio. Como vemos, de nuevo el cometa es anunciado con antelación por augurios sacerdotales. Y al igual que Alcadizar,
una bruja o chamán con conocimientos que sobrepasan lo natural, lo va guiando hasta convertirse en un héroe. Como os decía antes, a menudo se cae en la confusión de creer que el año 0 corresponde al nacimiento de Sigmar, pero no era así. Y francamente creo que esta confusión no solo ha afectado a los seguidores del hobby, sino a incluso a algunos trabajadores de Games Workshop. Y esto lo digo porque la siguiente mención del cometa sucede en el año 1 y viene desde Lustria. En el año 1, un cometa de doble cola aparece también en el cielo de Lustria, en el clímax de su guerra contra los Skaven. Para los hombres lagarto, o al menos para la mayor parte de los deslizones, su interpretación es clara. Se trata de una señal del advenimiento de Sotek, el dios serpiente. Las dos colas del cometa representan la lengua bífida de su dios. En efecto, su llegada coincide con la batalla final entre ambas razas, con una horda interminable de enjambres de serpientes ayudando a los hombres lagarto. El líder de los hombres lagarto en ese momento es Tejenhawin, como ya hablamos hace un par de meses en el programa que les dedicamos. Y como en el resto de los casos, había profetizado su llegada mucho tiempo atrás, gracias, en este caso, a una única tablilla de la ciudad de Chaqua. No sabemos si fue Sotek en persona quien persiguió a los Skaven restantes en su huida hacia las tierras del sur, a través del océano, y quien salvó también a la ciudad de Teotihuacán. Pero lo que es seguro es que hubo una serpiente de enormes proporciones que aniquiló a miles de Skavens. Un espécimen que también vemos en la novela El Templo de la Serpiente. Curiosamente, otro importante acontecimiento se produce al mismo tiempo en otra nación importante de Warhammer, pero muy muy lejos de ahí. Según el reglamento de tercera edición, el primero de los emperadores de Nippon, llamado Yamiyakyuki, subió al trono en aquel momento. Francamente, creo que estos 30 años entre los avistamientos del nacimiento de Sigmar y el de Lustria es un error del trasfondo por parte de la propia empresa. Creo que Nigel Stillman, que fue quien puso el dato en el libro de Hombres Lagarto de quinta edición, se confundió. Creo que en realidad pretendía hacer coincidir ambos eventos y pensó que el año de nacimiento de Sigmar era el año 0 y no el -30. Bueno, lo cierto es que en el libro de quinta las fechas no coinciden. En el libro de quinta de Hombres Lagarto las fechas no coinciden muy a menudo, hay bastantes fallos. En otro momento del libro se dice que la aparición del cometa coincide con la llegada de los Skavens, pero en los libros posteriores ya llevaban ahí más de 1000 años. Como os digo, ese libro de Hombres Lagarto es un tesoro, pero lo cierto es que contiene bastantes errores. Sea como fuere, tenemos que esperar 2000 años más antes de encontrarnos con el siguiente avistamiento del cometa. Y llegó de la mano del juego de escaramuzas Mordheim. En el trasfondo del juego se señala que el profeta Macadamnu de Grail predijo la llegada del mismo. Y en efecto, en el año 1999 se afirma que los ciudadanos de Mordheim vieron pasar el cometa en el cielo. Sin embargo, al mismo tiempo, un meteorito cayó sobre la ciudad, destruyéndola en buena parte, esparciendo un montón de piedra bruja y llenándola de disformidad. En este sentido, no queda nada claro si realmente la gente de Mordheim vio el cometa o lo que vio fue el meteorito que estaba a punto de caer sobre sus cabezas. En cualquier caso, en publicaciones posteriores se da por sentado que el cometa efectivamente fue avistado, el cometa de dos colas, fue avistado en Mordheim en 1999. Lo que también es seguro es que el fragmento que se precipitó sobre el planeta contenía una gran concentración de piedra bruja. El siguiente avistamiento seguro es el del año 2302, 2302, coincidiendo con la Gran Guerra contra el Caos. En este caso, Magnus el Piadoso vio pasar el cometa en el cielo justo antes de ponerse al frente de los ejércitos del Imperio y liderarlos hacia el norte. Hay que recordar que en el último milenio el Imperio había estado dividido, con varios condes electores rivalizando entre ellos por el trono. Y fue gracias a Magnus von Wildhofen de Nuln, un sacerdote de Sigmar, que los territorios del Imperio se volvieron a unificar, gracias a su fe, a sus dotes oratorias y a su liderazgo. Y además lo hizo desde abajo.
es decir, desde el pueblo hacia la nobleza y no al revés. Tenéis un podcast también entero dedicado a esta guerra, el número 26, donde os cuento todo acerca de este conflicto. En cualquier caso, lo más relevante de este periodo es el nuevo empuje del caos hacia los reinos civilizados. Si os fijáis en los mapas de Kislev que han salido para The Old World, Kislev llegaba mucho más al norte antes de esta invasión, y así se menciona también en el libro Matademonios de Gotrek y Félix. Aunque la guerra la ganaron los reinos civilizados, la Mancha del Caos ganó mucho territorio hacia el sur después de esa gran guerra contra el caos. Y finalmente tenemos la última aparición del cometa alrededor del año 2520. Y digo alrededor porque, según la línea temporal que sigamos, es un año u otro. En el fin de los tiempos ocurre en 2519, justo cuando Archaon es coronado como el nuevo elegido del caos. Según la línea temporal de la tormenta del caos, esto no ocurre hasta 2521. Y ya sabemos lo que ocurre. Este hecho coincide no solo con una nueva invasión del caos, sino también con el 18º aniversario de un humano llamado Valten, el avatar de Sigmar. El sacerdote guerrero Luthor Hus, apodado el profeta de Sigmar, recorrió todo el imperio en busca de esta reencarnación de su deidad, que sería un campeón para que guiara al imperio hacia la victoria. Pero hay más. En el libro de trasfondo de la tormenta del caos aparece una carta escrita un par de siglos atrás, un par de siglos antes del 2520, donde un hechicero del Colegio Celestial predice la llegada del cometa. Y además con una precisión increíble. No solo eso, sino que revela muchas más cosas. Luego os leo el pasaje, pero en cualquier caso hasta aquí llegan la lista de avistamientos del cometa. Así pues tenemos en total 6 apariciones, una de las cuales, la de Lustria, tendría que coincidir con la anterior, de modo que serían 5 avistaciones. Vayamos ahora a ver la segunda cara de esta moneda, el llamado Paladín de la Luz. Esta teoría aparece también en el libro de trasfondo de la Tormenta del Caos. Según el profesor Friedrich Weir de Altdorf, apodado el Viejo, cada vez que aparece el cometa de 2 colas, una gran calamidad se acerca para las razas civilizadas. Pero al mismo tiempo, cada vez que esto pasa, también aparece un guerrero mortal de terrible poder y inspiración divina que trata de luchar contra los poderes ruinosos. Y así como el caos logra encontrar a un elegido, al que él llama eterno elegido, también las fuerzas del bien se unen bajo la égida de este paladín de la luz. Y ambos, el eterno elegido y el paladín de la luz, están destinados a enfrentarse para determinar el futuro del mundo. Os leo el pasaje. Con la excitación suscitada por el cometa de 2 colas de Altdorf, pensé que era mejor indagar en las historias de tiempos pasados en los que este portento había sido visto. La ocasión más famosa fue cuando el cometa presagió la llegada de nuestro señor Sigmar. La más inmediata y obvia idea es que la aparición del cometa de 2 colas anuncia el regreso de nuestro señor Sigmar. ¿Se trata realmente de eso? Debo admitir que mi corazón anhelaba que así fuera. Estoy seguro de que es exactamente lo mismo que deducirá el joven e impresionable Stefan si también fue testigo de tan portentoso acontecimiento. Pero ha habido más de una referencia a la aparición en el firmamento del ardiente cometa de colas gemelas. Un cometa de 2 colas presagió la llegada de Sigmar, el portador del martillo. En aquellos tiempos las tierras estaban sumidas en la oscuridad. El cometa fue una luz en medio de aquella oscuridad y anunció la llegada de Sigmar, el cual luchó contra sus enemigos y después fundó nuestro imperio. Un cometa de 2 colas descendió sobre la antaño gran ciudad de Mordheim y la redujo a escombros. El fenómeno se aceptó como demostración de la sagrada cólera de Sigmar, pues se dijo que la población de aquel lugar se había alejado de los ideales establecidos por el mismísimo Sigmar. La otra ocasión en la que un cometa había sido avistado fue durante la Gran Guerra contra el Caos, hace 200 años. Tal y como cuenta el honorable Jerónimo de Null, cada vez que las alas de fuego han aparecido en el firmamento, han presagiado importantes acontecimientos. Me parece que la aparición de un cometa de 2 colas
tiende a coincidir con la aparición de un gran y heroico guerrero en tiempos muy adversos. Este personaje, a quien designo con el nombre de Paladín de la Luz, surge para enfrentarse a algún terrible malvado, el eterno elegido del caos. Estos dos personajes, ambos imbuidos con los poderes de sus respectivos dioses, el Paladín de la Luz con el poder de Sigmar y el eterno elegido del caos con los poderes de las deidades caídas, están predestinados a enfrentarse en el campo de batalla. Claro, a partir de esta información se ha especulado mucho sobre quiénes serían estos paladines de la luz. Se ha especulado en la comunidad, digamos, en las redes, ¿no? Sigmar sería uno de ellos, sin duda, pero ¿y el resto? Si bien es cierto que cada aparición del cometa de dos colas ha coincidido con un gran líder, no siempre esto ha coincidido con una invasión del caos. Pero ojo, no ha coincidido con ninguna que sepamos. De esta forma, en el menos 1200, este Paladín de la Luz se ha relacionado con Alcadizar, que se enfrentó a Neferata y a la maldición del vampirismo, y muy poco después se enfrentó en duelo al mismísimo Nagash, y ambos, murieron entre comillas en el proceso. Y forzando un poco la cosa, al final Nagash, la nigromancia de Nagash era fruto de la magia oscura a través de los elfos oscuros, así que de alguna manera Nagash representaría esta figura del mal. En el año menos 30, Sigmar nació y terminó enfrentándose con muchos enemigos, entre ellos también con Nagash, como Alcadizar. Pero no sería hasta el año 10 aproximadamente que se enfrentó a Morcar, el primer elegido del caos. Por desgracia, no tenemos aún la novela sobre este enfrentamiento. Al mismo tiempo, en Lustria, Tejenhawin se alzó entre sus congéneres eslizones para combatir con los hijos de la rata cornuda. Y en Nippon, el emperador Yamiakyuki unificó el reino. En 1999, en Morhaime, no tenemos ningún campeón conocido, ningún paladín de la luz conocido, aunque sí un elegido del caos, Khardun el Glorioso. También es importante señalar que al cabo de muy poco tiempo, en 2051, el gran antagonista Wilhelm III se enfrentó y derrotó a Vlad von Karstein. En el año 2300 tenemos a Magnus el Piadoso, quien según una de las versiones, solo una de las 2-3 que hay, sí que se enfrentó de tú a tú al 12º elegido del caos, a Sabarkul, y lo derrotó frente a las murallas de Kislev. Y finalmente, en el año 2520, tenemos a Valten, un joven herrero que la noche en que cumplió 18 años, un cometa pasó por el cielo. Justo después, una horda de hombres bestia atacó su poblado, Lachenbad. Y a diferencia de lo que ocurrió en el vídeo informe de batalla que tenéis en el canal, Valten consiguió detener a las bestias del caos. El sacerdote guerrero Luthor-Hus lo encontró y a partir de aquí, después de esta batalla, y a partir de aquí las gestas de este joven de Reikland fueron creciendo hasta convertirse en una leyenda. Es especialmente épico su relato en la novela Estigma de herejía. Tanto en La tormenta del caos como en El fin de los tiempos se demuestra que su divinidad no es algo inventado, no es que lo crean los pueblerinos, no, realmente tiene un poder sobrehumano, una capacidad de liderazgo y unos dones muy fuera de lo común. Y de nuevo, él también se enfrenta contra el elegido del caos, en este caso Archaon, tanto en La tormenta del caos como en la versión del fin de los tiempos. Dicho todo esto, tenemos a los héroes que aparecieron junto con cada aparición del cometa y a sus némesis, como veis en pantalla. Pero también tenemos a grandes héroes vinculados con las grandes invasiones del caos, cuyas vidas no coinciden con ninguna mención al cometa, en principio. Gracias a las novelas sobre Archaon, sabemos que, contándole a él, ha habido 13 elegidos del caos. Pero eso fue una inclusión de estas últimas novelas que se escribieron no hace mucho, hace ya una década, pero en el trasfondo anterior no se especificó nunca el número exacto de elegidos, pero se daba a entender que había unos 5 o 6. No fue hasta esta aparición, hasta esta novela,
que el número se fijó en 13, lo cual puede tener alguna problemática que más tarde analizaremos, pero en cualquier caso sí que conocemos al anterior, a su predecesor, que fue Asabarkul. Y en la novela City of Damned de Gotrek y Felix se dice que Kardun el Glorioso también estaba en Morheim en 1999, y por lo tanto sería el 11º. Del anterior, o de uno de los anteriores grandes elegidos del caos, Van Hel, tan solo sabemos que fue anterior a ellos y que murió luchando contra un héroe enano desconocido. Y también sabemos que fue él, este Van Hel, quien encarceló al demonio Uzul en la espada Matarreyes. Y por último conocemos al primero de ellos, a Morkar el Unificador, y sabemos también que nació aproximadamente hacia el año 0, durante la coronación de Sigmar. Esto significa que hubo otros elegidos que no coincidieron con el paso del cometa, si es que realmente hubo 13. Y dado que no han dejado ningún registro escrito, vamos a suponer que no consiguieron que sus hazañas llegaran muy lejos. Quizá incluso ni siquiera consiguieran llegar fuera de los límites de los desiertos del caos. Esto es lo que sabemos, así que ahora vamos a ver las teorías que podemos componer a partir del análisis de todos estos datos. Bien, teoría número 1. Que haya más de un cometa de 2 colas, lo cual explicaría por qué aparece en ciclos irregulares. Teoría número 2. Que el cometa es realmente una señal de los dioses que presagia la llegada del Paladín de la Luz, un campeón para hacer frente a los poderes oscuros en general. Esto explicaría que también apareciera con Alcadizar, que no luchó contra el caos y no se contrapone a la teoría anterior. Teoría número 3. El cometa está relacionado con un plan maestro de Tzeentch. Esta teoría se basa en la similitud del símbolo de Tzeentch con el símbolo del orbe de 2 colas. Es una teoría que he encontrado por la red y que me ha parecido interesante. Aunque tiene poco fundamento, no deja de ser divertida. En este sentido, la aparición del cometa de 2 colas tendría como objetivo crear un tiempo de cambio, de guerra, donde unos imperios caen y otros aparecen. Todo ello apoyada por la aparición del cometa de 2 colas entre los símbolos del caos en el libro El enemigo interior de segunda edición, que es la ilustración que veis en pantalla. Yo creo que esto fue simplemente algo deliberado por parte de los autores para sembrar una semilla de duda por ahí, pero no creo que vaya más allá. Y finalmente tenemos la teoría número 4, que me parece la más acertada, y apoyada también por la carta que os comentaba del libro de la Tormenta del Caos, el primer pasaje. Así que os leo el fragmento que os comentaba y dice así. Mi querido amigo y colega Charles Barcolat, he continuado las investigaciones de las que hablamos el pasado invierno, en especial el seguimiento y el estudio del gran cometa de 2 colas que ha pasado por el cielo, sobre nuestras cabezas en varias ocasiones a lo largo de la historia del glorioso imperio y de tu tierra natal, de Arabia. Seguir la pista de este fenómeno celeste es casi imposible. Parece surgir en el firmamento de forma poco menos que azarosa, pero creo que he empezado a encontrar alguna lógica en su caótico paso por los fríos cielos. Mi investigación, e incluido las pertinentes notas de mi estudio en esta carta, parece indicar que la aparición del cometa de 2 colas no es un suceso al azar. Mientras los reverenciados sacerdotes de Sigmar estarían de acuerdo con este punto y afirmarían que su aparición señalaría el retorno de Sigmar, con el aspecto del mismísimo Sigmar renacido o bien manifestándose su divina presencia en el cuerpo de un paladín para combatir algún gran mal, yo tengo la convicción de que el cometa no aparece cuando nos llegan tiempos de penuria. Esa explicación de los sacerdotes me sorprende, pues la aparición del cometa sería algo puramente reactivo. A lo largo de mis estudios he podido comprobar que nada en los cuerpos celestes se produce puramente como reacción a algo que suceda aquí abajo, en nuestro mundo. No, estoy convencido de que el cometa no es realmente una señal de que un gran héroe como Sigmar vuelve para ayudarnos, sino más bien la razón por la cual aparecería un héroe. Deja que te explique, aunque debo puntualizar que muchas cosas de momento no puedo probarlas. Creo que el paso del cometa a corta distancia de nuestra Tierra
es lo que genera la energía que permite el regreso del avatar de Sigmar. Del mismo modo que el paso del cometa es lo que posibilita a nuestros enemigos obtener poderes adicionales de los vientos mágicos. También tengo la impresión de que el cometa de Sigmar ahora aparece con más frecuencia que nunca. Mientras que hace muchos años la órbita era de tal forma que las apariciones del cometa estaban separadas por millares de años, ahora el intervalo entre dos visitas del astro está acortándose. La órbita del cometa se ha encogido, por lo que aparecerá con mayor frecuencia en los años venideros. Calculo que se mostrará de nuevo dentro de unas pocas décadas, según mis estimaciones entre 2520 y 2522, y luego surgirá otra vez al cabo de unos 50 años. Después aparecerá transcurridos 25, y así sucesivamente. Incluso me atrevo a aventurar que el cometa al final se estrellará contra nuestra Tierra, pero ignoro las consecuencias de tal impacto. Te adjunto los detalles de mis investigaciones. Espero tu respuesta. Afectuosamente, Halbrecht Mensch. Este fragmento me parece muy revelador y coincido totalmente con esta teoría, que no es la única que se ha publicado de manos de Games Workshop. Es más, desde mi punto de vista, el cometa de dos colas no sería más que un fragmento de roca de piedra bruja desprendido durante la explosión de los portales del caos, igual que la luna Morslip, pero en lugar de aglomerarse a la luna como hizo la mayor parte de fragmentos de roca que produjo la explosión, este fragmento salió disparado hacia el espacio, mucho más lejos, y acabó convirtiéndose en un cometa con fragmentos de hielo del espacio. Sin embargo, no fue lo suficientemente lejos como para deshacerse de la fuerza gravitacional del planeta y empezó a orbitar alrededor del planeta de Warhammer como un satélite. A partir de aquí, la órbita del cometa empezaría a reducirse de forma que cada vez pasaría más cerca. En estas ocasiones, cuando se acerca al planeta, su influencia sobre la magia en el mundo sería mayor, permitiendo así un avance del caos sobre el mundo. Y en estas ocasiones, además, una pequeña parte de su masa podría desprenderse y caer al planeta, como en el caso de Mordheim. Sé que a nivel astrofísico esto es algo difícil, pero luego vuelvo a ello. Bien, y por otro lado, ¿qué pasa con el Paladín de la Luz? Pues como defiende el maestro Halbrecht Mensch, creo que se trata de una respuesta del resto de dioses de las razas civilizadas para hacer frente a esta amenaza del caos. Es decir, se trata de una reacción al evento del cometa y no ni su objetivo ni su naturaleza. Siguiendo con esta teoría, me he permitido el lujo de calcular la órbita del planeta teniendo en cuenta las menciones que conocemos. De esta forma, he calculado en qué otras ocasiones tendría que haber pasado el cometa cerca del planeta y luego he comparado con la cronología de Warhammer si existía algún suceso que pudiera vincularse a él. Vamos a verlo. Vale, tenemos los avistamientos seguros de menos 1200, menos 30, 1999, 2302 y 2520. Teniendo en cuenta solamente estas fechas, no hay una pauta posible, de forma que o bien se trataría de distintos cometas o estos estarían guiados mágicamente. Pero, si añadimos dos acercamientos más entre el menos 30 y el 1999, la órbita del planeta empieza a tener sentido. Se puede comprobar una pauta y coincide con todos los avistamientos de forma casi perfecta. He calculado estos dos momentos y serían alrededor del año 920 y del 1500. Si aplicamos la tercera ley de Kepler y lo representamos gráficamente, la cosa quedaría así como veis en pantalla, dando lugar a un fenómeno en el cual efectivamente el cometa acabaría acercándose al planeta hasta impactar sobre él. Si tomamos como referencia el radio de la Tierra, que es algo más de 6.000 kilómetros,
y lo aplicamos, tendríamos que la fecha del impacto habría ocurrido alrededor del año 2700, después de haber completado un par de ciclos más. ¿Qué consecuencias hubiera tenido? Es algo que quizá nunca lo descubriremos, pero con toda seguridad habría significado un antes y un después en la historia de Warhammer. Quizá el momento idóneo para avanzar en el trasfondo de nuevo, para crear nuevos reinos y nuevos héroes en un mundo nuevo. Que un cometa termine arrastrado hacia la órbita de un planeta no es imposible. De hecho, en nuestra historia tenemos el ejemplo reciente del cometa Shoemaker-Levy, que en un momento dado fue captado por la fuerza gravitacional de Júpiter y terminó impactando sobre su superficie, de lo cual tenemos incluso imágenes. Basta con que la energía potencial, fruto de la fuerza gravitacional del planeta, sea mayor que su energía cinética, es decir, la que es fruto de su velocidad. Pero la cosa no acaba ahí. Si seguimos la misma pauta, pero hacia atrás, más atrás en el tiempo, esto nos lleva hacia el menos 2650 y hacia el menos 4400. Bien, como los jugadores elfos sabrán, justamente en menos 4400 fue cuando Aenarion el Defensor, junto con Caledor Domadragones, logró detener la primera y más masiva invasión del caos. La misma época en que Grimnir y la misma época en que Ptra lograron vencer a los demonios en las regiones que posteriormente serían las montañas del fin del mundo y Nehekhara. Ptra y Grimnir se convirtieron en dioses, al igual que Sigmar miles de años más tarde. Podríamos considerarlos a todos ellos, Aenarion, Grimnir, Ptra, los primeros paladines de la luz. En mi opinión, sin duda. Saltemos hacia la siguiente fecha. Tenemos poquísima información acerca del tercer milenio antes de Sigmar, pero hay 3 hechos que podrían cuadrar. El primero es que en 2750 fue cuando los magos de Cathay lanzaron un cometa sobre los territorios al este de Cathay, provocando la gran migración de los ogros, y provocando también el nacimiento de las grandes fauces, la divinidad, o más bien el fenómeno al que adoran los ogros. El segundo dato interesante es que en una época indeterminada entre el 2400 y el 2600, otro gran meteorito cayó del cielo en las montañas del fin del mundo. Fue el meteorito que destruyó una gran montaña y que desde entonces se conoció como el Pico Tullido. Por si no habéis escuchado el podcast sobre Nagash, esta montaña se convirtió posteriormente en la fortaleza palacio y en la mina del gran nigromante, en Nagashizar. Aunque esto, como os digo, sucedería siglos más tarde. Y finalmente, y ahí la cosa, tenemos que en el año 2500 fue la coronación de Setra, quien no solo conocía ya la existencia del cometa de 2 colas, como hemos mencionado anteriormente, sino que fue también quien fundó el imperio de Nehekhara, extendiendo sus dominios nada menos que desde las junglas de las tierras del sur hasta las montañas negras, al sur del imperio. Si bien es cierto que Setra luchó contra orcos y goblins y los expulsó de las tierras yermas, ¿podríamos considerarlo como un paladín de la luz? Os lo dejo a vuestro criterio. ¿Y qué pasa con las 2 fechas entre el avistamiento del nacimiento de Sigmar y el de Morhaime? Como os digo, estas fechas serían alrededor del año 920 y del 1500. ¿Qué pasa en esa época? Pues bien, a finales del siglo IX llegaron a Lustria Luthor Harkon y el Norse los Theriksson, aunque cada uno por su lado, por supuesto. Poco después, en el 901, sabemos que la estrella Shaki fue devorada por la luna del caos, instigando así a una delegación de magos sacerdotes Lan para que partieran de Shlamwapek con una columna de obreros y reiniciaron la fundación de la ciudad en ruinas de Uatl. En el 912, también en Lustria, el mago sacerdote Slan, el señor Zul, murió tras una incursión demoníaca en Lenkan. Shawatek fue abandonada poco después y su población se dispersó entre las ciudades templos restantes. Y ese mismo año, finalmente, los magos sacerdote reconocieron que el caos había regresado a Lustria. Poco más tarde, en el 930, el cacique Shlep de Idza se
cansó de la presencia de los antinaturales habitantes de la Costa del Vampiro y atacó a Luthor Harkon apoyado por el Kroxigor Nakai, a quien derrotó en la batalla del Eclipse. Pero todo eso no coincide con ningún personaje de auténtico peso en el trasfondo de Warhammer. Y no me malinterpretéis, a mí Luthor Harkon, Nakai son personajes que me gustan mucho, pero les falta trascendencia. Lo que sí coincide es que en el año 977 un joven bretoniano llamado Giles el Bretón recibió la bendición de la Dama del Lago y empezó su cruzada para expulsar de orcos a buena parte del occidente del Viejo Mundo, y fundó el Reino de Bretonia. Si el cometa de Sigmar pasó cuando éste nació, quizá el cometa de Giles pasará también durante su nacimiento, hacia el 950, lo cual se acerca mucho a la fecha que he calculado, que era el 920. Bueno. Este sin duda sería un personaje de la talla de Sigmar o de Alcadizar, ¿no? En cuanto a la segunda fecha, alrededor del año 1500, se produjeron varios acontecimientos importantes, y en este caso tampoco nos quedamos a la zaga. En primer lugar, alrededor del 1450 se produjo la Guerra de Arabia, guerra que terminó con la derrota y muerte del sultán Jafar contra los caballeros de Bretonia y algunas órdenes de caballería del imperio. Un buen candidato para ser el malvado del momento, Jafar, sí, ¿por qué no?, y con el héroe El Sif como paladín de la luz. Un héroe que, sin embargo, no terminó como se habría imaginado, sino que se acabó convirtiendo en el Duque Rojo, personaje que también es muy interesante. Pero quizá el momento más interesante de todos es en 1520. En ese año, el mayor caudillo que hayan tenido nunca los hombres bestia se levantó contra el imperio desde las profundidades de las montañas centrales. Gorthor el Cruel. Se dice de él en el suplemento de Paladines del Caos de quinta edición que los dioses oscuros se comunicaban con él en conjunto. Hablaremos con más detalle en un programa dedicado a él, pero ¿quién dice que el elegido del Caos tuviera siempre la forma de un mortal? ¿Por qué no un hombre bestia? Y sin duda el más grande de todos los caudillos hombres bestia fue Gorthor. Gorthor puso al imperio de rodillas, arrasó las provincias de Ostland y Hochland, y tan solo la despiadada defensa de la ciudad de Hergik por parte del conde elector Mikael Ludenhoff y del retorno de los caballeros de las cruzadas consiguieron detener la horda. Gorthor y Ludenhoff, además, terminaron enfrentándose en las ruinas de Hergik, en un combate épico, y en el cual se dieron muerte mutuamente, lo cual ya empieza a ser curiosamente repetitivo. Dicho esto, en mi humilde opinión, estamos frente a un nuevo ejemplo de paladín de la luz luchando contra un elegido del caos. Bien, antes os he comentado que en la duología de Archaon de Rob Sanders se menciona que el Rey de los Tres Ojos es el 13º elegido del caos. Pero este número fue una inclusión de Sanders. Anteriormente, desde que apareció Archaon en el suplemento Paladines del Caos, de la mente de Tuomas Pirinen, nunca se había especificado cuántos habían sido. Todo parecía suponer que solo eran un puñado, y desde luego menos de una decena. Las novelas de Sanders se publicaron en 2014-2015, cuando el fin de los tiempos. Y como todos sabéis, el número 13 es el número de los Skaven, los cuales, justo en el fin de los tiempos, se aliaron con los dioses del caos. A mí personalmente me da la sensación que este número 13 fue sacado de la manga por Sanders simplemente como guiño a los Skavens, como vinculándose a ellos.
pero que la intención inicial del trasfondo de Archaon era otra. Si tomamos en consideración todos los datos que os he explicado en este podcast, en realidad Archaon no sería el 13º elegido, sino el 6º. De esta forma, al fin conoceríamos a todos y cada uno de los elegidos del caos. Morcar, del cual sabemos que de siempre ha sido considerado el primero, Vangel, Gorthor, Khardun, Asabarkul y Archaon. Y antes de que me preguntéis, no, Be'lakor nunca fue un elegido del caos. Fue el primer mortal en convertirse en príncipe demonio, pero no un elegido, que es otra cosa. De príncipes demonio ha habido muchos, de elegidos muy pocos. Como mucho, y para dar otra vuelta de tuerca, su trasfondo indica que su reinado fue hace varios milenios, así que quizá podríamos incluso vincularlo al paso del cometa en la época de Setra. Pero bueno, eso ya es teorizar aún más. Y en cuanto a sus némesis, a los paladines de la luz, tendríamos por tanto a Enarion, Grimnir y Ptra en la primera época, luego al propio Setra, al Khadizar, Sigmar, Gilles el Bretón, Mikael Ludenhof, Magnus el Piadoso y Valten. Y con todo esto cerraríamos el ciclo. Muy bien, pues espero que hayáis podido pasar un buen rato escuchando teorías acerca del origen del cometa de dos colas, acerca de los paladines de la luz y de los elegidos del caos. Sin más que añadir, estaré encantado de leer vuestros comentarios y teorías acerca de todo ello. Por ahora me despido de todos vosotros y os deseo clarividencia y resolución en vuestras batallas, porque amigos míos, como dijo Arnold en Los gemelos golpean dos veces, la suerte es para los mal preparados. Hasta pronto.